Hola a todos, hoy vamos a hablar de Víctor Jara y vamos a separar la imagen idealizada que se tiene de él con una imagen quizás más aproximada a lo que en realidad fue la humana persona detrás. ¿Para qué? Para que podamos analizar su obra ya de una manera más objetiva. Entonces, en la imagen idealizada que tenemos de él, existe esta visión de que era un cantor campesino, que dio todo por la música y que murió cantando, ¿sí? Y es cierto en ciertos puntos, ¿sí? Pero para empezar hay que decir de que él era más un actor que un músico. ¿Mm? Él, su carrera siempre estuvo enfocada en lo que fue la actuación. Si bien es cierto, nunca dejó de lado la música y siempre participó en eso, su prioridad siempre fue la actuación. De hecho, él estudió actuación, sí, fue director teatral, entonces eso se ve muy reflejado en lo que es su obra. Fue más músico por accidente, sí, estaba en una gira, eh, él estaba a cargo de toda la parte de teatro y todo eso, y justo pasó que la que cantaba se enfermó, entonces lo empujaron ahí al escenario y lo pusieron a cantar cualquier cosa que él se supiera, ¿sí? Y ahí comienza su carrera ya como el músico Víctor Jara. Entonces podemos ver de que es más el destino el que lo empuja a utilizar la música, ¿sí? O a ser un músico. Pero su objetivo siempre fue la actuación y eso hay que tenerlo muy claro. Lo otro es que él no hacía folclore. Él ocupaba elementos del folclore dentro de su obra. Pero él era un músico que pertenecía a lo que es la música popular, o sea, música relacionada con los medios de comunicación, en este caso la radio, ¿sí? O la televisión en aquella época, la disquera, por ejemplo. Ahora que ocupar elementos folclóricos, sí, pero eso no lo vuelve folclórico. Sí, se vuelve folclórico ya con el tiempo, una vez que él muere, a los años después, cuando ya su obra hace parte de la cultura chilena, ahí ya podemos decir que sus canciones se vuelven folclóricas. Pero él no hacía folclore, y eso hay que tenerlo muy claro. Eh, una de las cosas que no me gustan de Víctor Jara es que tenía todas las canciones, todas, tienen un contenido político demasiado directo. ¿M? Entonces, y claro, porque él ve la música como un medio para, no como un fin en sí, a diferencia de Violeta Parra. ¿M? Violeta Parra sabe que puede contribuir con la música para la sociedad, para crear conciencia social y todo eso de las diferencias, de la pobreza y todo eso que estaba en su momento. Pero Víctor Jara ve la música como un medio para. Entonces no encontramos canciones dentro de la obra de Víctor Jara que hablen de su vida personal al nivel de Violeta Parra. ¿Sí? Son contadas en realidad, o no encontramos, así directo. Siempre habla de una canción y le mete ahí la política, ni siquiera tan de fondo, lo pone así como directo. Por ejemplo, en la canción Duerme Negrito, está haciendo la canción de Cuna y todo, muy bonita la canción. Y al final le coloca trabajando y no le pagan, trabajando y va sufriendo, trabajando y va tosiendo, o sea, le pone todo el componente político. Eso no me gusta mucho, me gusta que se lo sugieran nomás, sí, pero que se lo pongan ahí directo, no sé. Eh, él sí tuvo apoyo de grupos políticos fuertes, ya a diferencia de Violeta Parra, cuando Víctor Jara estaba pues componiendo y todo eso, él hay que decir que la Unidad Popular ya estaba en el poder o iba a estar a punto de, o sea, era un grupo ya fuerte y establecido. A diferencia de Violeta Parra, que incluso ella apoya a un presidente, el presidente los traiciona y persigue al Partido Comunista. O sea, Víctor Jara sí tuvo mucho apoyo de eso. ¿M? Eh, y lo que no me gusta, lo que menos me gusta de Víctor Jara es el personaje. ¿M? El personaje que él mismo crea. Que es esta persona que eh, es una especie de personaje mágico el que crea. ¿Sí? Cuando lo entrevistan y él habla de su niñez y todo, él relata siempre de manera muy poética y muy como muy mágica, qué sé yo, la vida en el campo, que él nació en el sur donde llueve mucho y hay temblores y habla muy pausado, mirando hacia arriba con toda esta pinta y todo eso. Todo eso es un personaje que él inventa para poder vender ese producto que era su música. Pero ¿por qué no me gusta eso? No es que el personaje esté mal hecho, yo considero que el personaje está súper bien hecho. Lo que me molesta es que la humana persona, Víctor Jara, era mucho mejor que ese personaje, era mucho más profundo que ese personaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, de verdad viene del campo, a diferencia de Violeta Parra, que como habíamos dicho es hija de un profesor y todo eso, o sea, él no, él es hijo de un campesino, ¿sí? Eh, Víctor Jara, por ejemplo, sí se vio visto en problemas económicos graves y de desamparo total, o sea, que en un momento no tenía prácticamente ningún familiar, ni dinero, ni nada, que fue más o menos a la edad de los 15 años cuando muere su madre y su familia se disuelve. Entonces él se ve obligado a trabajar, a diferencia de Violeta que
Violeta siempre, pues el hermano Nicanor le ayudó y le tuvo ese apoyo, y ya si ella no estudió fue porque no quiso, o sea, porque decidió dedicarse a la música. Pero Víctor Jara no tuvo otra opción, no tuvo otra opción. Entonces, él luego entra a hacer un seminario buscando ese amor profundo de la humanidad que siente, pero enfocado hacia Dios, y se da cuenta que ahí tampoco es. Luego hace el servicio militar, y luego de eso ya se empieza a dedicar a todo lo que es la actuación. Ya entra a estudiar actuación, y hablando de todos estos puntos de la pobreza, o sea, él pasa muchas situaciones, ¿no? Él cuando estaba estudiando, él no tenía donde dormir y dormía ahí mismo, digamos, en esas salas de ensayos que tenían. Cuando fue a hacer la prueba de ingreso, él no tenía zapatos y entró descalzo, porque sus zapatos creo que estaban demasiado rotos. Entonces hay historias ahí terribles de una pobreza, pero que son dignas de un cuento de Manuel Rojas. Y son reales, entonces esas pertenecen a la humana persona de Víctor Jara. Por eso es que me molesta el personaje que creó, porque la humana persona es mucho más profundo que ese personaje. Eh, entonces, bueno, ¿qué cosas sí me gustan de Víctor Jara? Me gusta esa influencia del teatro que tiene en la música. En las canciones vemos que él relata todo el ambiente, ¿sí? Él empieza a decir: vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra. En Angelita Buen Humana empieza a relatar todo el ambiente el cual rodea al hogar de Angelita, ¿sí? De este ambiente mapuche campesino. Entonces eso es del teatro, eso de relatar el escenario, ¿sí? Eso me gusta también de que crea el personaje bien hecho. Si él va donde Quilapayún y le dice: ya ustedes tienen que vestirse con estos ponchos negros, ordenaditos, o sea, todo con una disciplina, que eso me imagino que viene del ejército, que lo aprendió ahí. Y eso queda bien aplicado porque él entiende que está haciendo un espectáculo, que está haciendo un show para la gente. Y eso lo comprende muy bien, ¿sí? Eh, Eso con respecto a la influencia del teatro me encanta. Otro punto que me gusta mucho es que él estaba abierto a innovar en aspectos musicales. O sea, estamos hablando de una época que estaba todo dividido, muy polarizado políticamente. O eras de derecha o eras de izquierda. O apoyabas a Estados Unidos o apoyabas a Rusia. Entonces la música también estaba polarizada. O sea, todos los instrumentos electrónicos, por ejemplo la guitarra eléctrica, era asociada, o la batería, eran asociados a la derecha. ¿Sí? Bueno, a la derecha. Y él es capaz de innovar y ocupar esos instrumentos dentro de su música igual, dando a entender de que no es eso lo malo, sino una ideología que él no comparte, ¿sí? Pero no es la cultura lo malo, ¿sí? Y eso es bien bonito que él muestre eso en su música. Por eso es que ocupa de repente guitarras eléctricas en un par de canciones por ahí. Entonces, dando a entender también de que en esos países, en particular en Estados Unidos, había todo un movimiento hippie que estaba en contra de la guerra de Vietnam, y no era Estados Unidos el país que estaba haciendo maldades, sino era el gobierno en esa época que estaba ahí haciendo todo eso. Pero dentro había gente, y esa cultura no es que estuviera mal, sino que eran decisiones por las políticas que tomaban. Entonces, eso es bien bonito, que se atreva a innovar. Violeta Parra no se atrevía a innovar mucho. ¿Sí? Dicen que su pareja le obligaba a aprender quena, y él tocaba clarinete y decía: no, es que tiene que ser con... ¿sí? O sea, como que lo obligaba a eso. Eh, bueno, entonces ahora que ya tenemos quizás una visión más real de la humana persona de Víctor Jara, vamos a hacer un top 10 con sus canciones. Hay muchas canciones que yo quise agregar acá, canciones que me encantan, eh, pero no me caían acá. Pero ahí las voy a poner, ahí están. Así que puse, bueno, esta lista es bien arbitraria. Puse 10 canciones que yo considero que son muy importantes y que me encantan. O sea, está mi gusto musical, o sea, súper subjetiva esta lista. Y está también la importancia que yo le doy de acuerdo al valor emocional que hay detrás y todo eso, ¿sí? Entonces, en el lugar número 10 tenemos Las Casitas del Barrio Alto, ¿sí? Que es una canción donde él ocupa todo el sarcasmo posible, y es genial, tanto musicalmente como en la letra, ¿sí? Y nos habla de una realidad que ahora ya se hizo normal, ¿no? Los supermercados, el televisor en cada casa, son cosas que ahora son normales, pero en esa época era asociado a lujos, a la derecha, ¿sí? Entonces hasta la música que suena como... que hace como una desarmonía y unas desafinaciones a propósito, y le queda genial, ¿sí? Dando a entender esa molestia que él siente por toda esa cultura que está invadiendo a la cultura de acá. Entonces esa canción la dejo ahí en el top, en el número 10. En el número 9 pongo dos canciones, La Partida y Charagua, que son dos canciones instrumentales,
donde, claro, ocupa como la quena como protagonista ahí, y de fondo charangos, guitarras, instrumentos ya más folclóricos. Entonces son muy bonitas, yo sí considero que es la misma canción. La melodía cambia, pero es la misma canción. Charagua es una fanfarria, es chan, chararararán, solo que hecha con quenas en vez de trompeta, ¿sí? Eh, Así que bueno, la pongo ahí porque en ese lugar porque son muy bonitas, de verdad. En el número 8 tenemos a Angelita Buenhumán. Ya habíamos hablado un poco de esa canción. En esa canción él relata todo el mundo campesino, pero como algo mágico, algo hermoso, donde vive Angelita ahí, donde ella se desenvuelve. Entonces, muy idealizado, ¿sí? Muy idealizado, poco aterrizado totalmente, ¿sí? Pero me encanta. Y lo mismo pasa con las siguientes canciones que están en el número 7, El Arado y el Lazo. La canción El Arado y la canción El Lazo son la misma canción. Ambas hablan de este mundo campesino, donde habla primero en El Arado de un hombre que cultiva la tierra, y en El Lazo un hombre que trabaja con cueros. Pero habla lo mismo, y de hecho son muy parecidas las canciones. Entonces, de hecho yo hubiera puesto esas en el número 1, pero las puse ahí porque siento que hay otras canciones que tienen más peso emocional. Que el lazo es parte del, o sea, la toqué al comienzo de esta reseña. Y también él ahí retrata todo ese ambiente mágico. Imagino que es porque él vivió su niñez en el campo, entonces recuerda con mucha nostalgia todo ese proceso en que él fue un niñito, ¿sí? En el número 6 está El Aparecido. Que El Aparecido ahí relata la historia del Che Guevara, de él mientras se esconde y hace esta revolución y todo, pero en el fondo esa canción no es para el Che Guevara, esa canción es para eh, incentivar a los jóvenes a continuar en esta lucha. O sea, El Aparecido no es el Che Guevara, es uno, ¿sí? Entonces es muy bonita y con esa quena que alerta y él va corriendo y corre, o sea, todo eso es genial, ¿sí? En el número 5, El Derecho de Vivir en Paz. La puse arribita de la otra, por esto que hablábamos de incluir instrumentos musicales electrónicos. Él ahí incluye una guitarra eléctrica y otro instrumento de rock. Esa es una canción de rock, ¿sí? Porque también habla de todo este problema que había en China con, bueno, Vietnam, todo eso. Eh, entonces estaba todo este movimiento hippie. Sí, el movimiento hippie también se lo utilizó mucho lo que eran las guitarras eléctricas. Así que esa canción es más hippie que cualquier otra cosa. ¿Sí? En el número 4 está Te Recuerdo Amanda. eh, que claro, el final es desgarrador. Esa canción es muy bonita y todo, pero al final da un mensaje que a uno se le rompe el corazón. En el número 3 está Luchín, que Luchín es él, o sea, le puso Luchín, pero ese debería ser Víctor, así debería llamarse esa canción. Es un niño en su burbuja de felicidad, jugando en la pobreza misma, pero es feliz ahí. Entonces no retrata esa pobreza como algo triste, ¿sí? Sino como esa inocencia, que en el fondo es él cuando niño. Yo creo que esta es de las pocas canciones que hablan de los procesos de su vida de él, ¿sí? Porque en general todas hablan de política. De hecho aquí al final igual le mete política, ¿sí? Cuando dice abramos todas las jaulas para que vuelen como pájaros. O sea, démosles la oportunidad a estos niños de que también puedan surgir a través de la educación, de la salud, de distintas cosas. En el número 2 está Plegaria a un labrador, que ahí mezcla lo religioso con lo político. O sea, para él es lo mismo, ¿sí? Ya el concepto de Cristo no es del Salvador que viene del cielo a salvarnos, sino es él, es la persona que va a realizar su salvación mediante una revolución interna, ¿sí? Entonces mezcla todos esos aspectos, ¿sí? Y es tremenda esa canción, tremenda cuando uno ve esa mezcla de lo religioso. Y claro, para él era lo mismo, era lo mismo. Porque en el fondo él veía los valores como esta conciencia social. ¿Mm? Y bueno, en el lugar número 1 estamos con la canción Manifiesto, que esa es muy melancólica, es desgarrante, esa canción es muy triste, la hizo poco antes de morir, él ya sabía lo que se venía. Sí, entonces con eso él se despide de su requiem, es el equivalente al gavilán de Violeta Parra. Entonces ahí él ya se está despidiendo y es su autoprofecía, ¿sí? Del que morirá cantando. Y eso pasó totalmente, o sea, después de eso lo encierran en el Estadio Nacional, que ahora se llama Estadio Víctor Jara, y lo mataron, o sea, torturándolo antes. Entonces ya queda como mártir para lo que es el mundo de la música digamos, no solo en Chile, sino en todo el planeta.
como un ejemplo de la persona que lucha por sus ideales y muere luchando por sus ideales. Entonces ya su mensaje se vuelve pero eterno. Así que yo disfruto mucho de la obra de Víctor Jara. Sí, no me gusta esa visión idealizada que se le da al personaje, porque como decíamos, siento que la humana persona era mucho más profundo, estaba mucho mejor el Víctor Jara real que el mismo proyectó y que después quedó como esa imagen de ídolo, ¿sí? Y sí hay cositas que como decíamos, no me agradan mucho en la obra de él, que esto de que a uno le embuten la política, con mensajes muy directos, quizás no era necesario mensajes tan directos, sino de repente pinceladas, queda mejor. Y de hecho creo que las mejores canciones de Víctor es cuando le pone esas pinceladas, no más de política. ¿Mm? Pero eso, así que bueno, esta fue la review, la reseña de hoy. Pronto estaremos haciendo nuevas reseñas. Todo esto es opinión mía, así que si quieren pelear conmigo, ahí están los comentarios y nos agarramos a pelear. Y si no les gustó lo que acá se dijo. Eh, Así que suscríbanse, denle like. Y bueno, un abrazo psiquiátrico para todos. Nos vemos pronto. Besitos, besitos. Chau, chau.